mañana de Apocalipsis capítulo 2, 1 al 7, encontramos ahí 5 elementos del llamado de atención de Cristo a una iglesia que dejó de manifestar amor. 5 elementos vemos ahí del llamado de atención de Cristo a una iglesia que dejó de manifestar amor para que no caigamos en el mismo pecado. Y la semana pasada que empezamos a ver estos versículos, vimos lo siguiente. Vimos que el primer elemento del llamado de atención de Cristo a esta iglesia que había dejado de manifestar amor, el primer elemento que encontramos es que hay un mandato. En el versículo 1, hay una orden. Es una revelación que el apóstol Juan está recibiendo, que viene desde el capítulo 1, cuando se revela a Cristo al apóstol Juan en la isla de Patmos, y le dice en el capítulo 1 que escribiera a las iglesias del Asia Menor. Ya en el capítulo 2, entonces el apóstol Juan recibe nuevamente la orden de escribir a las iglesias y empieza con la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2, versículo 1, encontramos el mandato. Ese es el primer elemento acá de este llamado de atención. Es el mandato. Y él dice, escribe, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, o a la iglesia de Éfeso. Él tiene que escribirle a esta iglesia y tiene que escribirle lo que Cristo va a decirle a esta iglesia. Entonces encontramos acá en el versículo 2 el segundo elemento del llamado de atención a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el segundo elemento? El segundo elemento del llamado de atención a una iglesia que ha dejado de manifestar amor es que hay una alabanza de parte de Cristo. Antes de que Cristo vaya a exhortar y mostrarle el pecado que la iglesia de Éfeso tiene, primeramente Cristo empieza hablando de lo positivo de esta iglesia. Entonces vemos la alabanza de parte de Cristo en los versículos 2 y 3. Cristo empieza de una manera amable con esta iglesia, reconociendo las virtudes que ella tiene. Entonces encontramos desde los versículos 2 al 3, encontramos ahí que hay 6 reconocimientos de lo positivo de esta iglesia. Y Cristo empieza por el lado positivo, reconociendo las virtudes de esta iglesia. Y el primer elogio es que Cristo elogia que la iglesia sea muy activa. Por eso en el versículo 12 Él le dice, conozco tus obras. Y la palabra conozco tiene que ver con un conocimiento pleno y absoluto. Está hablando de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Él conoce lo positivo, Él conoce lo negativo de esta iglesia. Él conoce todo lo bueno que hace. Y Él conoce todo lo malo que la iglesia tiene. Por eso Él le dice, conozco tus obras. Luego, Cristo elogia que la iglesia trabaje arduamente. Por eso Él sigue diciendo, versículo 2, conozco tus obras. Y podemos decir también, conozco tu duro trabajo. Cristo ahí elogia el trabajo duro que la iglesia hace en cuanto a la obra del Señor, en cuanto al reino de Dios. Cristo elogia el duro trabajo que ellos realizaban, pero también Cristo elogia que la iglesia persevere en la adversidad. Y eso lo encontramos todavía en el versículo 2, conozco tus obras, tu duro trabajo, y podemos decir también, conozco tu perseverancia. El Señor reconoce esto de la iglesia de Éfeso, conoce lo que ellos están haciendo. Pero también encontramos, Cristo no solo reconoce y elogia que ellos perseveren en la adversidad, también Cristo elogia que la iglesia no permita el pecado. Observe todavía el versículo 2, dice, sé que no puedes soportar a los malvados. Entonces eso nos está hablando que la iglesia de Éfeso no permitía el pecado, no permitía a aquellos que vivían una vida desordenada dentro de la congregación. Luego encontramos ahí mismo en el versículo 2 que Cristo elogia que la iglesia identifique la falsedad. Cristo elogia que la iglesia identifique la falsedad doctrinal. Encontramos ahí todavía en el versículo 2 que él dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba
a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Entonces Cristo elogia acá que la iglesia de Éfeso identifique la falsedad doctrinal de aquellos que se decían ser apóstoles de Cristo, pero no lo eran. Al igual que hoy en día tenemos un montón ahí de que dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Y muchos han sido engañados, iglesias, personas han sido engañados hoy en día con ese montón de que son apóstoles, cuando la Escritura muestra que hoy en día no existen los apóstoles. Solamente los que están registrados en la Escritura existieron y no existen más. Pero los creyentes de Éfeso podían identificar a los falsos y no ser engañados con facilidad. Bueno, también encontramos el sexto elogio, el reconocimiento de Cristo a esta iglesia, y es que Cristo elogia que la iglesia sufra a causa de Él. Porque el versículo 3 dice, a la iglesia de Éfeso le dice: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Entonces el Señor reconoce acá que la iglesia de Éfeso es una iglesia que persevera en medio del sufrimiento, y el sufrimiento de ese momento, de ese tiempo que están pasando, hay persecución a causa del nombre de Cristo, a causa de la fidelidad a Cristo, los están persiguiendo. Y sabemos que por eso el apóstol Juan está en la isla de Patmos, por su fidelidad a Cristo. Y Cristo reconoce todas estas cosas de la iglesia de Éfeso. Cristo reconoce eso, Él conoce sus obras, así como el Señor conoce las obras buenas nuestras en esta congregación. Él conoce todo lo que hacemos por su causa, Él conoce todo lo que sufrimos por su causa, por su nombre. Él conoce todo, pero también el Señor conoce de nosotros todo lo malo que hay en nosotros, porque no hay iglesia perfecta, hermanos, no hay una iglesia perfecta sobre la tierra. Esta iglesia de Éfeso era casi una iglesia perfecta, pero no hay iglesia perfecta. Así es que igual nosotros podemos tener virtudes como congregación, como pueblo de Dios, pero no somos perfectos. Hay defectos, hay errores, hay fallas como congregación, como creyentes también individualmente. No somos perfectos y el Señor conoce todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos. Ahora, vamos a considerar esta mañana entonces los siguientes elementos de este pasaje. Vamos a considerar el tercer elemento de este llamado de atención de Cristo a una iglesia que dejó de manifestar amor, para que nosotros no caigamos en el mismo pecado que la iglesia de Éfeso. Entonces, nosotros tenemos el tercer elemento, tiene que ver aquí con la acusación. Hay una acusación. Cristo habló todo lo positivo de la iglesia de Éfeso, pero ahora Cristo va a mostrarle cuál es su pecado. ¿En qué está esta iglesia? Tiene muchas cosas buenas, pero hay algo ahí que el Señor conoce que no está bien. Por fuera, aparentemente, la iglesia de Éfeso era casi perfecta, pero el Señor conoce sus fallas, el Señor conoce su error de esta iglesia, el Señor conoce, hermano, cada congregación local. El Señor conoce las fallas. Él es el pastor de la iglesia. Él se pasea en medio de los candelabros de oro, como lo dice en el versículo 1 de este capítulo 2. Él conoce su iglesia, Él está en medio de ella. Y en el versículo 3 entonces encontramos acá el tercer elemento de este llamado de atención de Cristo a una iglesia que dejó de manifestar amor. Y el versículo 4 dice: sin embargo. Esa expresión nos dice que a pesar de todo lo positivo, de todos los elogios, de la alabanza, el reconocimiento que Cristo ha hecho por esta iglesia, hay algo en esta iglesia que no está bien. Hay algo que Cristo condena de esta congregación de Éfeso. Y dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor.
Entonces la iglesia de Éfeso, a pesar de todo lo positivo de los versículos 2 al 3, hay algo que no está bien en la iglesia, y es que ha dejado de manifestar amor. Es una iglesia activa, doctrinalmente sana, saludable, haciendo muchas actividades para la obra, para el reino de Dios, pero hermanos, aunque aparentemente se ve saludable, hay algo en ellos. Versículo 4, han dejado de manifestar amor. Todo eso que Cristo reconoce que es bueno, que están haciendo, le falta un elemento importante: amor. Todo lo que estaban haciendo era algo mecánico. Todo lo que estaban haciendo no era malo, era bueno. Jesús lo reconoce y se lo dice, versículo 2 al 3, pero lo estaban haciendo de una manera fría, de una manera más mecánica, más como un deber, más como una responsabilidad, más como algo no espontáneo, no por amor a Cristo. Y Cristo dice: has dejado tu primer amor. Ese amor que sienten, es, para poner un ejemplo, es ese mismo amor que sienten los enamorados, los novios. Ese amor que siente por la novia, el novio. Ese amor que la novia siente por su novio, ¿verdad? Que hace cualquier cosa, cualquier sacrificio, no hay precio, no hay costo a pagar, y sacrifica cualquier cosa por su amada o por su amado. Y ese amor ha dejado la iglesia de Éfeso de manifestarlo hacia Cristo, quien es nuestro gran amor. Amén. ¿Quién es su gran amor? Yo espero que Cristo. La Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así es que ¿quién es su primer amor? Debe ser Cristo, ¿verdad? Y después los que estamos casados, pues nuestra esposa, nuestro esposo. Cristo es nuestro primer amor, y los novios pues sigue siendo Cristo, ¿verdad? Su primer amor. Y cuando nosotros amamos a una persona de la manera que llegamos a amar a nuestra novia, a los que tienen novia, ¿verdad? Y los que estamos casados, a nuestras esposas, y las esposas a los esposos, esa manera de amar a nuestro cónyuge, es esa manera que Cristo está expresando aquí. Y con esto diciendo que los que estamos casados seguimos amándonos como cuando éramos novios. Que ese amor de casados en el matrimonio no se ha perdido, porque hermanos, también en el matrimonio el amor puede perderse. Ese amor que se manifestó en el noviazgo, que, como vuelvo a repetir, no había peligros en la calle. Si había que venirse noche de la casa de la novia, uno se venía noche y no andaba viendo que habían delincuentes en la calle, uno no andaba viendo que había peligro en la calle, y se le hacían cortas las horas cuando uno estaba ahí. Los que estamos casados ahora, ¿verdad? Recuerdo yo mis días de enamorado. Ese amor intenso, profundo, de hacer cualquier cosa, lo que fuera necesario por esa persona amada, y no se hacía renegando, no era incomodidad, no era molestia, era un placer, era un deleite hacerlo. Ese mismo amor debe ser manifestado no solo en el noviazgo, sino en el matrimonio. Porque a veces en el matrimonio, de la misma manera, el amor a veces se pierde en el matrimonio. Y ya las cosas se hacen por un deber, se hacen por una responsabilidad y no por amor. El esposo puede salir todos los días a trabajar, todos los días, para traer alimento a su casa, y muchos esposos ya no lo hacen por amor a la esposa ni a los hijos, sino como una carga, como un deber, como una responsabilidad, como algo forzado. Se pueden estar haciendo cosas buenas, pero sin amor, sin la motivación correcta hacia la persona que se ama. Y eso es lo que Cristo está expresándole a esta iglesia. Están haciendo todas las cosas sin amor, como un deber, como algo que me asignaron en la iglesia local, como algo que el pastor dice que debo de hacer, pero si lo pudiera hacer otro, voy a ir, pero no quisiera hacerlo. Es que
es que me toca porque tengo este cargo en la iglesia local, pero realmente y no se le pone el interés, no se le pone la diligencia para desarrollar lo que se hace, y aunque lo que se está haciendo es bueno, pero la motivación del corazón es la incorrecta. Entonces Cristo le dice a esta iglesia: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ese amor que la iglesia ha perdido es ese amor que nosotros podemos leer en 1 Corintios, en el capítulo 13. En la carta ahí del apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 13, observe usted cuáles son esas características del amor que debe de manifestarse hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol aquí, Pablo, a los Corintios: si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Versículo 4, y luego dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Entonces, esas características mencionadas ahí, hermanos, se pueden estar haciendo cosas buenas, pero si no hay amor, de nada sirve delante del Señor. El Señor no lo ve con buenos ojos si estamos haciendo algo para Él y no hay amor en lo que estamos haciendo, no hay dedicación en lo que hacemos, no hay diligencia en lo que hacemos. El Señor dice entonces: mira, tengo algo contra ti. Estás haciendo esto, qué bueno, estás haciendo esto, qué bueno, estás haciendo lo otro, pero no tienes amor en lo que estás haciendo. Lo haces mecánicamente, lo haces de una manera fría, indiferente. Tengo algo contra ti. Si algo hemos de hacer para el Señor, lo hemos de hacer, hermanos, con amor a Él, por amor a Él, no porque nos vean, no por ganar aplauso, no por el reconocimiento, sino porque amamos a nuestro Señor y estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide, porque le amamos. La motivación debe ser el amor al Señor, el amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Ahora, cuando el Señor hace este reclamo, entonces, de esa falta de amor en medio del activismo, en medio de tanta quehacer, Él dice lo siguiente. Entonces, consideremos el cuarto elemento del llamado de atención de Cristo a esta iglesia, a una iglesia, podemos ser nosotros también, que ha dejado de manifestar amor para que no caigamos en el mismo pecado. Y el cuarto elemento que tenemos acá es la amonestación de parte de Cristo. Vimos la acusación en el versículo 4. Hay una acusación ahí, seria. Y ahora vemos entonces la amonestación de parte de Cristo, versículos 5 al 6. ¿Qué dice Jesús entonces? Una vez que le ha mostrado a la iglesia cuál es su pecado, que es la falta de amor en las cosas que se hacen, y es un pecado grave, es un pecado condenable ante el Señor. Entonces el Señor le dice lo siguiente. Veamos la amonestación. Esta amonestación en el versículo 5 al 6 consta de 4 partes. Observemos la primera parte de esta amonestación. La primera parte es que la iglesia debe reflexionar acerca de su pecado. La iglesia debe reflexionar acerca de su pecado. El versículo 5, él dice, versículo 5, ¿qué le dice el Señor? Una vez que le dijo el pecado, versículo 4, ahora le dice cuál es la solución para ese pecado. Él le dice, versículo 5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es el remedio para ese mal
de no manifestar amor al servicio al Señor. El versículo nos dice aquí que la iglesia debe reflexionar acerca de su pecado. Él dice, recuerda de dónde has caído. Cristo le dice a esta iglesia que debe de reflexionar, hermanos. Cristo le dice a esta iglesia que debe reflexionar acerca de su condición actual y no ignorarla. Jesús le dice, recuerda. La palabra recuerda tiene el siguiente significado acá. El sentido es que debían mantenerlo siempre en su mente y no olvidar nunca. Esa es la palabra recuerda. Mantenerlo siempre en su mente y no olvidarlo nunca. ¿El qué no debían olvidar? ¿De dónde han caído? ¿De dónde habían caído? Y esa expresión que le dice, recuerda, ¿de dónde has caído? Esa expresión, la palabra ahí, ¿de dónde has caído? Indica que habían caído, hermanos, habían caído de seguir manifestando amor. De ahí habían caído y descendido a la vida frívola y mecánica de hacer todas las cosas. Ellos debían de seguir manifestando ese amor ferviente por el Señor Jesucristo y por todo lo que estaban haciendo por Él. Así que, hermanos, recordar de dónde uno ha caído, recordar de dónde hemos caído, recordar y reflexionar y pensar eso y tenerlo siempre en nuestra mente, eso, hermanos, nos va a ayudar a reconocer nuestro pecado. Si usted trata de olvidar, hermano, de dónde estaba espiritualmente antes y está ahora en una condición pecaminosa, olvidarse de cuál era ese estado espiritual en el que usted estuvo y se mantenía fiel al Señor, olvidar eso y no recordarlo es no reconocer el pecado, es no ir hacia el arrepentimiento. De tal manera que Jesús le dice, recuerda, mantén siempre en mente de dónde tú has caído. Y nosotros podemos ver esa ilustración en Lucas capítulo 15, cuando el hijo pródigo, usted ha leído la historia en la escritura, donde hay un padre de familia, Jesús está contando una parábola allí, y donde hay un padre de familia que tiene 2 hijos, el menor le pide que le dé parte de su herencia. El padre no resiste, no dice que no, y va y vende parte de sus bienes, le da la herencia. En Lucas 15 tenemos esa historia. El hijo se va, dice la escritura, y en la parábola que Jesús cuenta, vive perdidamente en el desenfreno total, derrocha todo el dinero que su padre le había dado de la herencia, y luego dice la historia que en esa ciudad empieza a haber una gran calamidad, hambruna por toda la ciudad, y aquel muchacho empezó a pasar necesidad, pero lo había perdido todo, lo había derrochado todo, había vivido perdidamente, había andado en el pecado. Jesús nos narra en esa parábola y dice entonces que empieza a buscar trabajo y no lo encuentra, y encuentra a un hombre que le permite alimentar sus cerdos, y dice la historia y Jesús contándonos la parábola que ese muchacho ansiaba comer de lo que comían los cerdos. Era tanta la necesidad en la ciudad, era tanto la pobreza de la ciudad y la pobreza en la que él estaba, que él deseaba tan siquiera que le dieran de la comida de aquellos cerdos. Y estando en esa condición, el pasaje nos dice de la parábola que empezó a reflexionar, empezó a pensar, empezó a considerar y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Ahí está reflexionando, ahí está pensando, y yo aquí pasando hambre, pasando aquí, pasando necesidad. Y entonces él dice: ya sé lo que haré, me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué nos está contando Jesús en la parábola ahí, en esa sección? El hijo reflexionó acerca de su pecado de acuerdo a la condición en la que había caído. Reflexionó y pensó, se arrepintió de su accionar, se arrepintió, decidió
volver a su padre y confesarle su pecado. Cuando nosotros, hermanos, y usted conoce el final de la historia, ¿verdad? El padre lo recibe, ¿verdad? Y usted conoce la historia y mata a un animal gordo y hace fiesta y hace celebración ahí porque su hijo que había muerto ha vuelto, que se había perdido y ha regresado. Entonces, lo que nos muestra ahí, hermanos, cuando nosotros reflexionamos acerca de nuestro pecado, pensamos en lo que éramos, cómo Dios nos ha tenido y cómo hemos llegado a caer a las condiciones que hemos llegado, las consecuencias del pecado, y estando ahí reflexionamos y pensamos, meditamos y reconocemos el pecado, nos arrepentimos y volvemos, Dios va a recibirnos con los brazos abiertos. Por eso en el pasaje que estamos leyendo dice el versículo que estamos considerando, el versículo 5, recuerda de dónde has caído. El hijo pródigo recordó cómo estaba y a la condición que había llegado por su pecado, reflexionó, pensó, accionó y alcanzó el perdón nuevamente. El Señor dice a esta iglesia de la misma manera y nos dice a nosotros, recuerden, si hemos perdido ese amor intenso por el Señor, recuerda de dónde has caído. Y luego el pasaje nos dice acá que la iglesia, la siguiente parte de esta amonestación es que la iglesia debe arrepentirse de su pecado. Primero es reflexionar acerca del pecado. Recuerda, manténlo en mente, piensa cómo estabas antes, mira cómo estás ahora. Y luego la iglesia debe arrepentirse de su pecado, porque el versículo dice, ahí en Apocalipsis 2, verso 5, dice, arrepiéntete, recuerda y luego arrepiéntete. Arrepiéntete. Debemos recordar el pecado en que ahora estamos, meditarlo, reflexionarlo y luego entonces debemos arrepentirnos. Y la palabra arrepentimiento acá lo que quiere decir es tener un cambio. Hermanos, tener un cambio, arrepentirse, es tener un cambio de pensamiento, es tener un cambio de actitud hacia el Señor y reconocer nuestro pecado y pedir perdón. Hay personas que dicen, sí, yo sé que esto no está bien, sí, yo sé que esto es pecado, pero no se arrepienten. No tienen un cambio de actitud, no tienen un cambio de pensamiento hacia su condición, hacia su relación con Dios y siguen en la misma actitud. Pero el Señor dice, arrepiéntete, cambia de actitud, vuélvete a mí. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y volvernos delante de Dios y seguir a Dios y obedecer a Dios nuevamente. Ahora, la tercera parte de esta amonestación tiene que ver con que la iglesia debe volver al primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y luego vuelve a practicar las obras que hacías al principio. El Señor muestra el pecado, pero también nos dice cómo salir del pecado, arrepintiéndonos y luego volviéndonos a practicar las obras que hacíamos al principio. El Señor nos da los pasos acá de cómo volvernos del pecado hacia Él. El Señor acá entonces dice, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿A qué se está refiriendo? ¿A cuáles obras se refiere acá? Cuando Él dice, vuélvanse o vuelve a practicar las obras, esto quiere decir volver a hacer todo aquello que se practicaba al principio. ¿Y qué eran esas cosas? Dice uno que se practicaban. Bueno, ¿qué es lo que, hermanos, practicábamos nosotros cuando llegamos por primera vez a Cristo? ¿Recuerda usted o ya se le olvidó? Está tan frío su amor por el Señor como la iglesia de Éfeso, que quizás esta mañana dice, bueno, ¿y qué era? O quizás diga, bueno, es que nunca he practicado nada. Pues es posible es que usted no ha nacido de nuevo. Porque todo aquel que realmente ha conocido a Cristo experimenta un amor tan intenso y tan profundo por el Señor
que uno nunca se le olvida. Yo no me olvido de mis primeros años en Cristo Jesús, mis primeros días, mis primeros años, yo no los olvido. Entonces, ¿qué cosas son las que se dice acá que debe practicar? Bueno, está hablando, hermanos, acá de esa vida de oración. Le pregunto, ¿ora usted? ¿Ora? Y no me tiene que levantar la mano esta mañana, pero en su corazón, ¿ora? ¿Platica usted con su Señor? Cuando uno está enamorado, hermanos, si es por teléfono, hermano, usted le mete a su celular tanto saldo como pueda. Y si está físicamente presente con la persona, hermano, usted no se cansa de platicar con esa persona que ama, ¿verdad? No se cansa, no se aburre, no se quiere ir, porque usted quiere estar conversando, platicando con la persona que ama. Yo le pregunto, ¿cuánto habla usted con su Señor todos los días? Ahí se muestra cómo usted ha perdido su primer amor. Necesitamos nosotros mantener, hermanos, comunión, relación con Dios, porque eso evidencia cuánto tiempo queremos pasar con Él. ¿Cuánto tiempo pasan los enamorados aquí con su novio o su novia? ¿Cuántas horas? ¿Y se aburren? No. Yo le pregunto, ¿y los casados? ¿Cuánto amamos a nuestras esposas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a conversar con ellas? ¿O ya nos aburrimos de platicar con nuestras esposas? Creo que no. Pero con el Señor, hermanos. Entonces, cuando dice acá, vuelve a practicar las primeras obras que hacías al principio, está hablando de una vida de oración, está hablando de una vida de adoración genuina. Adoración, hermanos, al Señor, no adoración verdadera, de espíritu, en verdad. Cuando adoramos esta mañana al Señor, ¿cómo adoró usted al Señor? ¿Bostezando? ¿Con sueño? ¿Cómo cantó esta mañana al Señor? ¿Cómo lo hizo? ¿Disfrutó ese tiempo cantándole, exaltándole, glorificando al Señor? ¿O no? Está hablando aquí de una adoración genuina en la vida del creyente hacia su Señor, hacia su Salvador. Está hablando también de una vida de servicio amoroso. ¿Cómo sirve usted al Señor en la iglesia local? ¿Cómo se ve su amor en su servicio? ¿Cómo se prepara usted para servir allí en el cargo, la responsabilidad que usted tiene? ¿Qué tan diligente es? Porque aunque es un servicio a los hermanos de la iglesia, primeramente es un servicio a nuestro Dios. ¿Cómo es su servicio? ¿O no está involucrado en ningún ministerio, ni está pensando, ni quiere? ¿Qué amor es ese? ¿Cuánto quiere usted servir al Señor? Entonces, la Escritura dice, si no, arrepiéntete. Arrepiéntete de esa actitud de tu corazón. Está hablando entonces acá de esta vida práctica que evidencia un amor genuino motivado por el amor. Está hablando también de un amor por la palabra del Señor. ¿Cuánto usted lee la Biblia a diario? Si usted recibe una carta de una persona que ama, ¿cuántas veces quiere leer la carta? Y no se aburre, y es lo mismo, y los mismos versos ahí en la carta, pero ¿cuántas veces quiere pasar leyendo esa carta que ha recibido de esa persona que ama? Pero eso lo mismo es la palabra del Señor. ¿Cuántas veces usted quiere pasar leyendo durante la semana la palabra de Dios? Esa carta de amor del Dios eterno, del Dios que le ama. Entonces,
dice acá, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Quiere volver a ese primer amor? Vuelva a practicar, ore, lea la Biblia, congréguese, adore al Señor, sirva con amor a sus hermanos, por amor a su Señor. Que la motivación de todo eso sea el amor al Señor, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, por su vida. Nadie ha hecho más por usted que el Señor Jesucristo. Nadie ha hecho más por mí que el Señor Jesucristo. Por eso yo debo amarle a Él con todo mi corazón, con todo mi ser. Y usted debe amarle a Él sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Entonces el texto en esta tercera parte de esta amonestación nos dice acá entonces que la iglesia debe de volver a su primer amor, el creyente debe volver a su primer amor, la congregación local debe volver a su primer amor, hacer todo con amor y no mecánicamente, no porque me toca, sino porque amo al Señor y quiero hacerlo con excelencia, para su gloria, para su honra, porque le amo. Entonces la Escritura nos habla que la iglesia o el creyente debe volver a su primer amor para no seguir en ese pecado que ha mencionado en el versículo 4. Entonces luego tenemos la cuarta parte de esta amonestación. La iglesia debe de saber las consecuencias. La iglesia debe saber las consecuencias de no recordar de dónde ha caído, de no arrepentirse de su pecado y de no volver a practicar las obras que hacía al principio con amor. ¿Cuáles son las consecuencias? Mire el versículo 5, todavía sigue diciéndonos algo más. Dice, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer lo que el Señor nos ha dicho? El versículo entonces nos muestra allí que Cristo acá está hablando, hermanos, de juicio. Está hablando de juicio este versículo que tenemos acá. Cristo dice, irá personalmente. No va a enviar un ángel, no va a enviar a nadie más. Dice el versículo, si no te arrepientes, iré. Está diciendo, yo iré, personalmente, yo iré. Y luego dice, quitaré, yo quitaré. Él personalmente va a quitar de su lugar, dice acá, tu candelero. ¿Qué representa esto? Bueno, el candelero sabemos que simboliza la iglesia. El candelero representa la iglesia de Éfeso en ese momento, pero también representa hoy en día la iglesia local, la congregación local. Y si no hay un arrepentimiento por esa falta de amor sincero a Cristo en todo lo que hacemos y cómo vivimos, entonces Él va a quitar el candelero de su lugar. El candelero es la iglesia y quitarlo significa juicio, significa que Cristo va a ponerle fin a esa iglesia. Yo realmente, hermanos, pensé por mucho tiempo, hermanos, que la iglesia, y eso es una verdad que podemos decir, que nada puede destruir la iglesia del Señor, amén. El Señor la guarda, el Señor la protege, el Señor la edifica, el Señor cuida de ella. Pero hermanos, leyendo esta parte de este versículo, el Señor puede, hermanos, puede dejar, puede hacer que una iglesia deje de existir. Dios puede hacer que esta iglesia local deje de ser en este lugar, en este local, en esta comunidad. El que la compró con su propia sangre, hablando de la iglesia local en un lugar determinado, Él puede hacer que esa iglesia desaparezca. ¿Cuántas iglesias usted conoce, hermano, que existían en un lugar y solo está el templo, solo está el edificio? Y dice usted, aquí se congregaba una iglesia. Hay muchos edificios cerrados. Y nosotros no queremos, ¿verdad, hermano?, que el Señor desaparezca esta congregación local a causa del pecado no arrepentido. Entonces Él dice acá, iré, quitaré
de su lugar tu candelero o tu candelabro. Y el candelabro, hermanos, es acá un instrumento que sirve para alumbrar en la oscuridad. Y este instrumento que alumbra, Cristo puede apagar su luz. Cristo puede dejar un lugar sin esa congregación. Cristo puede hacer que como iglesia dejemos de existir si no hay arrepentimiento y confesión del pecado. Así que, hermanos, hay que arrepentirse. No queremos decir, con el tiempo ahí había una congregación en este lugar y no existe más. ¿Por qué? Porque Cristo ha quitado este candelabro, la iglesia local, de este lugar. Y no más creyentes, no más iglesia local. Entonces, es una sentencia de juicio lo que el Señor está expresando en este versículo que hemos leído. Pero en el versículo 6 encontramos algo más. En el versículo 6 el Señor dice: pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cristo, hermano, en el versículo 6 reconoce otra cosa digna de alabanza de esta iglesia, como las que se mencionaron en los versículos 2 al 3. Cristo reconoce en esta iglesia que esta iglesia de Éfeso aborrecen las prácticas de los nicolaitas. La palabra prácticas que encontramos acá, que Cristo está reconociendo algo favorable de la iglesia de Éfeso, y esas prácticas que aborrecen, la palabra práctica habla de una conducta, habla de un estilo de vida pecaminoso, habla de un estilo de vida abominable delante de Dios. Y esta iglesia de Éfeso aborrece esas prácticas de este grupo de personas que se les llama aquí nicolaitas. ¿Quién eran estas personas? ¿Quiénes eran? Se cree que eran unos seguidores, era una secta, era un grupo de personas en ese tiempo que se cree que eran seguidores de un hombre que se llamaba Nicolás. Por eso se llaman ellos los nicolaitas. Este hombre, Nicolás, se cree, no hay evidencia cierta que se pueda validar, pero lo que se cree, hermanos, es que este Nicolás es el que aparece en el libro de Hechos, capítulo 6, donde hay ahí la elección de los que iban a servir a las mesas, y aparece un hombre llamado ahí Nicolás, y se cree que con el tiempo posiblemente este hombre se apartó de la verdad del evangelio, o que sus seguidores distorsionaron la verdad del evangelio, y por eso están mencionados acá en el libro de Apocalipsis. Se cree que se desviaron de la verdad. Eso es lo que se cree, pero no hay certeza. Pero lo que sí es cierto, hermanos, de estas personas es que son hombres que conducían a las personas a la inmoralidad. Como hoy en día hay iglesias y hay personas dentro de las congregaciones que promueven todo tipo de inmoralidad en la iglesia local. Pero una iglesia que ama al Señor, ¿qué hace? Aborrece esas prácticas inmorales de este tipo de personas. Hermano, nosotros debemos aborrecer todo lo que Dios aborrece. Amén. Y la inmoralidad sexual, hermano, que es tan amplia, Dios la aborrece. Y la iglesia debe de aborrecerla. La iglesia no debe permitir la inmoralidad sexual en ella. Usted como cristiano no debe permitir la inmoralidad sexual en su vida. Debe aborrecerla y no debe aprobarla y no debe practicarla. Debe aborrecerla, así como el Señor aborrece la inmoralidad sexual, usted debe aborrecerla. Y la iglesia de Éfeso tenía esa cualidad, aborrecía la inmoralidad sexual de los nicolaitas. Pero la iglesia de Pérgamo, no. La iglesia de Pérgamo permitía estas inmoralidades. Mira el capítulo 2. Ahí mismo, versículos 14 y versículo 15. Dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, le dice esto: no obstante, tengo unas
cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas e incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. 15. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, le dice Dios a esta iglesia: arrepiéntete. Entonces, necesitamos nosotros de la misma manera aborrecer toda práctica inmoral en la iglesia local. Y el quinto y último elemento, hermanos, de este llamado de atención a esta iglesia de Éfeso es el siguiente: la promesa expresada por Cristo. Versículo 7. ¿Cómo termina esta sección? Bueno, el quinto elemento de llamado de atención de Cristo a una iglesia que ha dejado de manifestar amor para que no caigamos en el mismo pecado. Y hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 7. Empieza con una exhortación y dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hay una promesa acá para los que se arrepientan del pecado. Y cuando dice el versículo: el que tenga oídos, oiga. Todos tenemos oídos esta mañana, amén. Solo los pescados creo que no, ¿verdad? Pero todos esta mañana tenemos oídos. Y dice el pasaje entonces: el que tenga oídos, que oiga como lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa expresión, el que tiene oídos, oiga, es una adaptación de las palabras de Cristo usadas en los evangelios. Por ejemplo, Mateo 11:15, el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y Marcos 4:9 repite lo mismo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esas son palabras de Cristo en los evangelios y están expresadas acá en Apocalipsis 2:7. ¿Qué es lo que significa entonces? Significa: pon mucha atención. Pon mucha atención porque lo que voy a decir es muy importante. Entonces el Señor dice esta mañana: el que tiene oídos, que oiga. Que oiga. ¿Y qué es lo que tiene que oír? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 1, hermanos, de Apocalipsis 2:1, se nos dice que Cristo habla a la iglesia. Lo leímos en el capítulo 2, versículo 1. Cristo habla a la iglesia, tanto local como universalmente, y le da instrucciones. Acá en el versículo 7 menciona que el Espíritu Santo habla también a las iglesias, indicando que Él es la tercera persona de la Trinidad. Él habla, Él se comunica. Él no es una cosa, Él no es una energía, como enseñan las sectas. Él es una persona. El Espíritu Santo habla y le hace promesas a la iglesia local como universal. ¿Y cuáles son las promesas? Vemos la bendición espiritual. Hay una bendición espiritual del Espíritu Santo. Él dice: al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Espíritu Santo es el que está hablando aquí. Y el Espíritu Santo dice que al que salga vencedor va a darle a comer del árbol de la vida. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los que salen vencedores? Los creyentes, los que han nacido de nuevo. El libro de Primera de Juan, observe que nos habla acá. ¿Quiénes son los que salen vencedores? ¿Quiénes son los que siempre saldrán vencedores? Los creyentes, los que han nacido de nuevo. En la carta, Primera de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 4 y 5 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí los vencedores, hermanos, son los que han nacido de nuevo, son los que tienen a Cristo como su Señor, como su Salvador personal. A estos creyentes, dice acá el Espíritu Santo, les dará a comer del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida?
Este árbol de la vida está mencionado en Génesis capítulo 2. Génesis, observe, qué es lo que se está prometiendo. Génesis capítulo 2 y el verso 9 dice lo siguiente, aparece aquí el árbol de la vida, Génesis 2:9. Dice, Dios hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Y en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida estaba en el Edén y aparece por última vez en Génesis capítulo 3, versos 22 al 24. Ahí aparece por última vez el árbol de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, no tenían que comer de su fruto y Dios escondió el árbol de la vida. Génesis 3:22, observe, y verso 24. Después de que Adán y Eva habían pecado y fueron expulsados del Edén, dice, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como nosotros. Ya había pecado Adán y Eva, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. 24. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos lados. ¿Para qué? Para custodiar el camino que lleva ¿a dónde? Al árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el huerto del Edén y Dios lo escondió para que el hombre y la mujer que habían pecado no comieran de ellos y tuvieran eternidad, dice el pasaje. Y luego acá el Espíritu Santo promete que al que salga vencedor sí comerá del árbol de la vida, que aparece aquí en Apocalipsis 2:7, en Apocalipsis 22:2 y aparece en Apocalipsis 22:14, este árbol de la vida. Este árbol de la vida, hermanos, representa disfrutar de todo lo bueno que Dios tiene para los que le aman en la eternidad. Eso representa comer del árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? En el paraíso de Dios, dice el versículo de Apocalipsis 2:7. Eso significa que está en el cielo. Esta es la promesa para todos aquellos que venzan el pecado por amor al Señor Jesucristo. Y nadie puede vencer el pecado si Cristo no está en su vida como su Señor y como su Salvador. Y el que esté en el pecado no va a disfrutar de una vida eterna con Dios, sino de la condenación eterna en el infierno. La única manera de ir al cielo, disfrutar de las bendiciones del cielo, es arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en Jesucristo como Señor y como Salvador personal. Porque si no, no iremos a disfrutar de la eternidad con Dios, sino que iremos al infierno por toda la eternidad. Así que esta mañana hemos visto entonces los 5 elementos del llamado de atención de Cristo a una iglesia que dejó de manifestar amor para que no caigamos en el mismo pecado. ¿Qué vimos? La orden de Cristo, versículo 1. Y luego vimos la alabanza de parte de Cristo, versículos 2 al 3. Luego consideramos la acusación de Cristo, versículo 4. Y luego vimos la amonestación de Cristo, versículos 5 al 6. Y vimos la promesa expresada por Cristo, versículo 7. Así es que, hermanos, esta mañana damos gracias a Dios por su palabra y le invito a ponerse de pie para que podamos orar.